Vamos a estudiar un poco la palabra de Dios respecto a bautismo, a complementar lo que ya hemos venido enseñando en semanas pasadas, enseñando que el bautismo pues es un acto especial, con un significado muy especial bíblicamente, por lo cual teníamos que dar enseñanza primeramente acerca del bautismo. Hemos hablado del bautismo y hoy vamos a hablar un poco más para que podamos aprender y los que se van a bautizar pues tengan una mayor conocimiento acerca del bautismo, y todos los que estamos en este lugar. Entonces vamos a leer una escritura en el libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 6, vamos a leer y vamos a leer la escritura. Cuando estén ahí, por favor, dicen amén para que podamos leer todos. De todos modos, si le podemos poner ahí. Hechos capítulo 19. Dice así, voy a leerlo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuántas veces se bautizaron estos discípulos? ¿Cuántas veces? Dos veces. Alguien decía la vez pasada y preguntaban: pero es que yo ya me bauticé, ¿verdad? Y muchos también tenían esa pregunta: yo ya me bauticé, entonces, pero yo no sabía cuando me bauticé, ni me explicaron, ni me enseñaron. Y hablamos de muchas personas que se bautizaron sin el menor conocimiento. Es más, ni siquiera con su propia voluntad. Ese es un tipo de bautizados. Solamente los agarró el pastor, les dijo: no, tú te tienes que bautizar porque ya vienes a la iglesia, y para que seas parte de la iglesia, y para que te salves, y para que sanes, y para que un montón de cosas que no son bíblicas. Y como la persona está llegando a la primera, a la segunda, a la tercera semana que se empezaron a congregar, los bautizaron. Ni querían, ni sabían, ni conocían, pero los bautizaron. Pero luego hay otro tipo de personas o otros hermanos, no se bautizaron tan pronto, pero se bautizaron ya con una decisión de bautizarse. Lo decidieron porque ya entendían la Escritura, que la Biblia dice que hay que bautizarse, que es parte de la vida cristiana. Aunque no tenían en claro realmente el por qué había que bautizarse. Y ahí varía el deseo de bautizarse. Ya hay un deseo propio. Unos por agradar a Dios, otros por obedecer, otros también porque el otro se bautizó y yo también me quiero bautizar. No sé a cuántos les tocó así, ¿verdad? Aparte de una emoción, pues si se van a bautizar, yo también me bautizo. Pero tampoco había mucho conocimiento. Pero escudriñando las Escrituras,
Esta escritura en particular, y creo que es la respuesta a muchos que se preguntaban eso. Pero entonces, si yo me bauticé, ¿me puedo volver a bautizar? Pues vemos que sí hay 2 veces bautismo aquí, de un mismo discípulo de Cristo. Porque para Pablo era muy importante el conocimiento. Y les hace la pregunta, ¿y cuando te bautizaste, creíste? ¿Y recibiste el Espíritu Santo cuando te bautizaste? ¿O en qué se bautizaron? Y la respuesta de las personas es, pero ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que se bautizaron? ¿Qué los llevó a bautizarse si no tenían conocimiento? Ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Pero ya se habían bautizado. Pero había algo que sí, eso proviene directamente de Dios, que es el deseo interior de seguir a Dios, de querer las cosas de Dios. Porque estos discípulos ya se habían bautizado, o sea, ya habían tomado su decisión sin conocimiento. Y sin conocimiento porque no hubo nadie que les explicara el Evangelio, que les expusiera el Evangelio. ¿Y saben quién bautizó a muchos de ellos en la Biblia? Bueno, Juan los bautizó, el bautismo era de Juan, de arrepentimiento, pero quien los bautizó no fue Juan, porque Juan no bautizaba cristianamente. Quien bautizaba bajo la orden de Jesús ya eran discípulos de Jesús, y dentro de esos estaba Apolos y los demás discípulos. Y ellos bautizaban gente queriendo servir a Dios, y servían a Dios con todo su corazón y bautizaban, pero no tenían el conocimiento. Desde Apolos que habla ahí la Biblia, no había el conocimiento. Por ahí en otra escritura ustedes van a ver que llegó una pareja de cristianos que después tomaron a Apolos, porque Apolos no tenía el conocimiento completo, y lo trajeron a Apolos y le enseñaron correctamente el Evangelio a Apolos, porque era un servidor, pero que le faltaba conocimiento, pero servía a Dios con todo su corazón. Y esta pareja era Priscila, ¿sí, verdad? Aquila y Priscila, ¿sí eran ellos? Estoy seguro ahí en la escritura. Pero les expusieron, dice ahí las escrituras, correctamente a Apolos, y le enseñaron para que sirviera correctamente. Entonces él ahí, pues si había alguien que bautizaba sin conocimiento, pues ¿cuántos bautizados sin conocimientos no había? Pero eran fieles seguidores de Cristo, discípulos, querían seguir a Dios, querían conocer más de Dios, pero no había el conocimiento. Y entonces cuando Pablo viene a ellos, volvemos a leer la escritura, y dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando se cree. Así dice Efesios 1:13. Cuando oímos el Evangelio de nuestra salvación y creímos en el Evangelio, fuimos sellados con las arras de la promesa, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando se cree, y es lo que Pablo pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dicen: ni siquiera sabemos que había Espíritu Santo. Y entonces Pablo le pregunta, ustedes ya entienden esto porque ya lo hemos enseñado. Pablo le hace una pregunta: ¿en qué fuiste bautizado?
Porque acuérdense que el bautismo, hay bautismo de Juan, bautismo de Espíritu Santo, bautismo de la iglesia ordenado por Cristo, bautismo en las aflicciones y padecimientos de Cristo, bautismo en el nombre de alguien, de Jesús o de Moisés o de alguien. Y Pablo pregunta, si no recibieron el Espíritu Santo y ustedes dicen que ni siquiera saben que hay Espíritu Santo, ¿en qué fueron bautizados? A ver, díganme, ¿en qué fueron bautizados? Y entonces ¿por qué la pregunta de Pablo? ¿Por qué le está preguntando, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Si ellos le hubieran dicho, sí recibimos el Espíritu Santo cuando creímos, Pablo hubiera dicho, ustedes son nuevas criaturas, ustedes son personas nacidas de nuevo, ustedes son hijos de Dios, porque ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, fueron bautizados en el Espíritu Santo, fueron bautizados por Cristo, así como lo anunció Juan. Detrás de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo, y esto significa conversión. A Pablo iba conociendo a los discípulos de Cristo que alguien más les había predicado, pero para Pablo era importante saber si el evangelio que les predicaron era correcto. Y lo más importante para Pablo es saber, ¿eres convertido o no eres convertido? Y por eso Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dicen, no, ni siquiera sabemos que existe. Y entonces Pablo pregunta, entonces, ¿en qué fuiste bautizados? Si no fuiste bautizado con el Espíritu Santo, ustedes no son cristianos. Tienen conocimiento de Dios, quieren servir a Dios y quieren agradar a Dios y quieren seguir a Cristo. Pero si ustedes no recibieron el Espíritu Santo, ahí hay un problema de conversión todavía. Pero no es porque no quieran, es porque nadie se los explicó y porque no hay conocimiento. Entonces Pablo les dice, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos inocentemente dicen, pues nosotros nos hablaron de bautismo, pero nos bautizamos con el bautismo ¿de quién? De Juan. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? Sumergir en agua, hablándole a las personas de arrepentimiento y de que pusieran su fe en Cristo. Sí, ese es el bautismo de Juan, pero sin llegar a la conversión. Ese es el bautismo de Juan. Bautismo de agua, teniendo ya claridad de lo que es el arrepentimiento, poner los ojos en Cristo, pero sin llegar a la conversión. Ese es el bautismo de Juan. Entonces, hemos explicado que en muchas iglesias se sigue practicando el bautismo de Juan. Es más, unos están conscientes, porque hay pastores, predicadores, que cuando predican de bautismo agarran Mateo capítulo 3 para predicar del bautismo y predican el bautismo de Juan. Y le preguntan al pastor, ¿y para qué tengo yo que bautizarme en agua? Pues la Biblia dice que es para arrepentimiento y perdón de pecados. Y andan totalmente lejos del evangelio.